Hola, pues bueno, buenos días a todos. Pues vamos a empezar con esta sesión informativa para daros una visión global de cuál es nuestro trabajo en el laboratorio. Eh, Perdonad, a ver si puedo pasar la diapositiva. Bueno, el Laboratorio de Estupefacientes y Psicótropos pertenece al Departamento de Inspección y Control de Medicamentos y concretamente al área de estupefacientes y psicótropos. Las funciones, perdonad, perdonad, es que la diapositiva la puedo pasar con la flechita. Bueno, el laboratorio de estupefacientes, como sabéis, no está ubicado en la sede de Campezo, sino que estamos en la calle Príncipe de Vergara, en este edificio que os hemos puesto aquí, que os he puesto aquí en la foto, compartiendo instalaciones pues, con Inspección de Farmacia de la Delegación del Gobierno y con el Ministerio de Consumo. Las funciones del área de estupefacientes son el desarrollo de las funciones y responsabilidades estatales de la inspección y control en materia de tráfico y uso lícitos de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas y además la coordinación de las actividades de contenido técnico-analítico de las áreas y dependencias de sanidad y política social en materia de tráfico ilícito de estupefacientes. Estas áreas dependen funcionalmente de la Agencia de Medicamento y orgánicamente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Y tienen asignadas como funciones la gestión y el análisis de las drogas decomisadas en tráfico ilícito. Pues para el desarrollo de estas funciones, el área de estupefacientes cuenta con el laboratorio de estupefacientes. El alcance de las actividades de nuestro laboratorio pues es el análisis cualitativo y cuantitativo de estas sustancias estupefacientes y psicotrópicas decomisadas en tráfico ilícito, procedentes de, primero, el área de Sanidad y Política Social de la Delegación de Gobierno en Madrid y del resto de áreas de sanidad y política social de las distintas delegaciones y subdelegaciones, cuando, por ejemplo, por diversos motivos, porque quieren confirmar alguna sustancia, quieren comparar resultados, les faltan medios técnicos, bueno, pues cuando no puedan, piden autorización al área de estupefacientes y la jefa de área les da autorización para el envío de las muestras y nos lo envían al laboratorio. Además, también hacemos los análisis que nos solicita el área de medicamentos ilegales cuando estos medicamentos pues son medicamentos estupefacientes y psicótropos y se han de confirmar, o cuando realmente el medicamento, como no va etiquetado o no va en un blister, no se conoce la sustancia y se quiere descartar que contenga algún estupefaciente o algún psicótropo. Además de estas funciones analíticas, también prestamos asesoramiento técnico a los laboratorios de estas áreas de sanidad. También actuamos en juicios ante los tribunales de justicia sobre el contenido de nuestros informes. Y también otra actividad que quizás la más desconocida para vosotros es la detección y la notificación de las nuevas sustancias psicoactivas. Bien, esta actividad os desarrollará un poquito mejor Rafa, o sea, más ampliamente, porque hemos pensado que era un tema muy interesante, ya que desde la agencia nosotros hemos detectado por primera vez en España y hemos notificado bastantes nuevas sustancias psicoactivas, que incluso algunas han sido notificaciones por primera vez en Europa. Pero bueno, hemos pensado que os gustaría conocer un poquito mejor este tema y Rafa os lo ampliará más posteriormente. Bien, un poquito de legislación aplicable a estupefacientes y psicótropos. Como ya sabéis, tenemos los tratados internacionales de fiscalización firmados y ratificados por España, en particular la Convención Única del 61 sobre estupefacientes, el Convenio sobre sustancias psicotrópicas del 71 y la Convención de 1988 sobre precursores. A nivel nacional, el Real Decreto 2829 de 1977 también sobre sustancias psicotrópicas, la ley 17 de 1967, que es la General de Estupefacientes, que adapta la legislación de la Convención Única, y en la orden del 14 de enero del 81, que desarrolla el Real Decreto
de psicótropos. Bien, pues todos estos tratados tienen unas listas, o sea, son las listas de fiscalización y son las que realmente definen lo que es un estupefaciente en nuestro ámbito. Un estupefaciente, pues, es una sustancia natural o sintética incluidas en las listas 1 y 2 anexas a esta convención. Tenemos las listas la lista de estupefacientes, la 4 es la que tiene las sustancias prohibidas y a ver, las listas de psicótropos están incluidas en el Real Decreto 2829 y en la lista 1 estarían, en este caso, las sustancias prohibidas. La lista 4, por ejemplo, tiene las benzodiazepinas y bueno, etcétera, etcétera. Organismos internacionales competentes, pues tenemos la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE. Dentro de la Organización de Naciones Unidas, pues la Comisión de Estupefacientes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta oficina publica numerosos procedimientos analíticos recomendados para el análisis de drogas y bueno, otros documentos que son muy útiles para la implantación del sistema de calidad en un laboratorio de drogas. Y a nivel de la Unión Europea, tenemos la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas, la EUDA, que se creó en el año pasado y sustituye al Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Bien, pues entramos ya en el análisis propio de las drogas decomisadas y aquí os he puesto 4 definiciones para entender un poco cuál es bien nuestro trabajo. Para nosotros, en nuestro ámbito, el análisis es el proceso desde que se recoge el decomiso hasta la emisión del informe analítico. Y una droga, pues es lo que hemos comentado antes, una sustancia incluida en las listas de fiscalización de acuerdo a los convenios anteriormente comentados. Un alijo es el conjunto de productos o sustancias incautadas en el seno de un procedimiento judicial o que dé lugar a él y que se refleja separadamente en un acta de aprehensión, y un decomiso es cada uno de los diferentes productos o sustancias que constituyen un alijo. La muestra sería una parte o porción extraída de un conjunto que sería, en este caso, el decomiso. Esta muestra se tiene que extraer por métodos de muestreo que permitan considerarla totalmente representativa de todo el decomiso. Y la documentación de referencia, he puesto cuatro publicaciones, pero tenemos muchas más, pero quizá estas son las que más nos hemos basado en para la implantación y para el mantenimiento de nuestro sistema de garantía de calidad. Estas publicaciones, algunas son las que ha publicado la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y son, por ejemplo, todos los métodos recomendados para el análisis de drogas. Tenemos muchos, hay muchos publicados, pues para el cannabis, para la cocaína, anfetaminas sustituidas, LSD, etcétera. Y sobre todo, nuestra norma base de referencia es la ISO 17025, los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, y es la base de nuestro sistema de garantía de calidad, y de hecho tenemos un ensayo acreditado por ENAC en base a esta norma, que es la riqueza de cocaína en muestras sólido-pulverulentas. Esta parte, voy a empezar ya por la parte de la fase del proceso analítico. La he separado de lo que es nuestra parte, porque el pesaje y el muestreo no lo realizamos en nuestro laboratorio, sino que lo realizan, la recepción, el pesaje y el muestreo lo realizan el personal técnico de las áreas de sanidad. Emiten un acta de recepción y envían la muestra a nuestro laboratorio para ser analizada. En el caso de medicamentos ilegales, pues la recepción y el muestreo lo realiza personal de este área. ¿Qué tipo de muestras llegan al laboratorio? Tenemos dos grandes grupos, o distinguimos dos grandes grupos: las muestras del área de sanidad y política social de la Delegación de Madrid, que sería nuestro gran volumen de muestras, y las muestras procedentes del resto de áreas de sanidad y también del área de medicamentos ilegales. Tenemos dentro de las muestras del área de sanidad de Madrid también dos grandes subgrupos: las muestras procedentes de expedientes administrativos, en los que el tratamiento de la hoja de análisis es por centenas y el tratamiento del análisis es por grupos de 100, lo que nosotros llamamos listado de sanciones. En este tipo de muestras solo realizamos un análisis cualitativo y el informe de análisis lo firmamos los dos organismos. En el caso de expedientes judiciales, tenemos una hoja de análisis por expediente, realizamos el análisis cualitativo y cuantitativo en su caso,
y el informe de análisis también es firmado por los dos organismos. Y en el caso del resto de muestras, también realizamos análisis cualitativo y cuantitativo y el modelo de informe es el del laboratorio. Os he puesto aquí los indicadores, un poco, por ejemplo, los indicadores de gestión del año 2024 para que os hagáis una idea del volumen de actividad de nuestro laboratorio. Así, por ejemplo, en el 2024 tuvimos una entrada de 70.000 alijos aproximadamente y realizamos casi 2.000 análisis cuantitativos. Bueno, esto os lo he puesto a modo de ejemplo. Bien, pues ya entramos en las fases del proceso analítico propio del laboratorio. Empezamos por la preparación de la muestra, rellenamos la hoja de análisis con el número de expediente, la procedencia, la fecha, la persona que prepara el expediente. Se describe la muestra, pues la forma de presentación, el aspecto, el color, consistencia, cualquier cosa que pueda ser identificativa y que nos ayude en el análisis. Y se procede a la homogenización, pues con mortero, molinillo, tijeras, varillas, etc. Esta sería un esquema general de nuestra secuencia de análisis. Una vez la muestra homogeneizada, practicamos los test colorimétricos. Si el test es positivo a alguna de las sustancias, ya nos enfoca o nos orienta el análisis al método específico de esa sustancia. Si el test es negativo, pues ya tratamos con una sustancia desconocida y irá directamente a un método general, normalmente por gases masas. Estos test colorimétricos, os he puesto aquí algunas fotos para que, como ejemplo de los test que realizamos en el laboratorio, son ensayos presuntivos. Y es importante decir que el resultado solo nos indica la posible presencia de la sustancia o las sustancias para el que el test está diseñado y luego lo tendremos que confirmar. Los reactivos que utilizamos en el laboratorio pues son el azul sólido RR, el marquis y el tiocianato de cobalto. Ya una vez ya tenemos el análisis dirigido, pues a la muestra pues realizaremos las técnicas analíticas ya un poco de confirmación. Las que tenemos en el laboratorio disponemos de cromatografía de gases, tenemos 3 cromatógrafos de gases. Con la cromatografía de gases realizamos el análisis cualitativo y cuantitativo pues de cocaína, heroína, THC, ketamina, anfetamina, metanfetamina y anfetaminas sustituidas. Con cromatografía líquida realizamos el análisis cualitativo y cuantitativo del SD y también derivados, la identificación de derivados del SD y también pues, GHB y GBL. Y luego tenemos la cromatografía de gases con espectrometría de masas, que es una técnica muy útil para el análisis de drogas. La utilizamos muchísimo para la identificación de sustancias desconocidas y también para la confirmación de las drogas conocidas cuando ya las hemos analizado por otro método, por otra técnica. Y sobre todo es muy útil pues, para la identificación de NPS, benzodiazepinas, adulterantes, etc. Una técnica que complementa la cromatografía de gases tenemos un infrarrojo, es la espectroscopía de infrarrojo. También es muy útil para la identificación de sustancias cuando estas sustancias no vienen mezcladas, son puras. Son muy útiles también para la identificación de NPS, GBL y sobre todo nos ayudan para identificar los isómeros de posición. Los isómeros de posición, por ejemplo, en el caso de drogas como la de NPS, como la mefedrona, que es la 4-metilmetcatinona, tenemos el problema de que la 4-metilmetcatinona, por ejemplo, está fiscalizada y la 2-MMC pues no lo está. Con cromatografía de gases no somos capaces de diferenciar con el espectro si una está, de qué isómero se trata, pero con el espectro, con el infrarrojos, pues sí que podemos, esta técnica sí que nos permite distinguir entre los isómeros de posición. En el caso del gases masas necesitaríamos el patrón para identificarlo por tipo de retención. Os he puesto aquí también un esquema analítico de una sustancia, el esquema general para la identificación y cuantificación de una sustancia. En este caso es la cocaína, pero podría ser el esquema de cualquier otra sustancia del laboratorio que identificamos y cuantificamos. Bueno, no me voy a extender mucho aquí, pero os dejo el esquema por si os interesara verlo con más detenimiento. Pues bien, una vez ya hemos analizado las muestras, tenemos que
aceptar, evaluar los resultados, pero primero las secuencias analíticas se tienen que evaluar y aceptar. Un lote analítico, pues lo aceptamos, lo aprobamos pues con diferentes controles, con blancos, con soluciones control al final de secuencia, muestras de referencia en el caso de la cromatografía de masas, pues tenemos una muestra al final que es una muestra conocida de una benzodiazepina y bueno, pues controlamos de que se vea bien. También tenemos que aprobar los resultados de una muestra control que ponemos siempre cuando ponemos una secuencia, un lote analítico, también ponemos una muestra control. Bueno, pues todos estos resultados, si son aceptados, ya podemos dar paso ya al cálculo de la riqueza de los resultados cuantitativos. Entonces, los cálculos de una determinada riqueza los realizamos con un Excel validado, una hoja Excel validada. Esta hoja Excel ya nos calcula el límite de repetibilidad de los dos valores y si cumple, pues automáticamente la hoja Excel nos refleja la media de estos dos valores junto con su incertidumbre asociada. Y si no cumple, pues entonces la hoja Excel ya nos indica que la muestra se tiene que repetir la pesada a la misma concentración o más concentrada. Os he puesto también aquí un ejemplo de una hoja Excel de muestras sólido-pulverulentas. También tenemos para matrices, telas, líquidos. Y bueno, en diferentes casos de que cumple, no cumple, etc. Y ya por fin, pues llegamos al informe de análisis. La evaluación ya de los resultados de un ensayo, pues la tiene que realizar un técnico cualificado que firmará y fechará la hoja de análisis y la documentación a valorar por como mínimo tiene que comprender la solicitud del ensayo, los datos primarios del ensayo, que son la hoja de análisis, cromatogramas, espectros y la hoja de cálculo. Jefa del laboratorio, un técnico autorizado, revisará de nuevo todo el expediente y firmará la hoja de análisis y el informe. Así de tal manera que siempre será revisado por dos técnicos antes de emitir los resultados y antes de emitir el informe. Los informes de análisis de la Ley de Sanidad de Madrid se remiten a través de la aplicación de gestión de decomisos y los propios del laboratorio se aprueban y se remiten a través de la aplicación del portafirmas de la AEMS. Os he puesto también aquí un modelo de informe del laboratorio para que, bueno, si os interesa verlo. Y ya 4 pinceladas sobre el sistema de garantía de calidad, porque esto, o sea, hablar del sistema de garantía de calidad daría para toda una sesión, pero solo 4 pinceladas. Y es que el laboratorio, como ya he comentado, tiene implantado un sistema de garantía de calidad basado en la norma UNE ISO 17025. Nuestro sistema de garantía de calidad consiste en la documentación sobre los principios en materia de calidad, procedimientos e instrucciones por los que se rige el laboratorio para asegurar la calidad de sus resultados y cumplir los requisitos que sean de aplicación de aspecto jurídico, reglamentario y de seguridad. Para garantizar el aseguramiento de la calidad de estos resultados, el laboratorio participa regularmente en ejercicios de intercomparación. Concretamente, los que organiza las Naciones Unidas, los ICE, son 2 rondas al año. También participamos anualmente en los ejercicios de los DAJA, los ejercicios de intercomparación que organiza el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona. Y también anualmente participamos en una sustancia, sobre todo para comparar el análisis cuantitativo con el Instituto Nacional Australiano, que organizaba bastantes ensayos de aptitud para diferentes drogas. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberos dado una visión global de lo que trabajamos en el laboratorio. Y ahora ya pues voy a dar paso a Rafa para que se acabe de explicar un poquito más sobre las NPS. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Eva, por la presentación.
del trabajo que hacemos en el laboratorio y bueno, yo me voy a centrar un poco en el caso de las NPS, que son las nuevas sustancias psicoactivas, que en nuestro caso pues empezaron siendo algo puntual, pocos decomisos de pocas sustancias, pero con los años pues han ido aumentando y la verdad que representan pues ya una parte bastante relevante de nuestro trabajo, de nuestra actividad, cada vez absorbiendo más tiempo y más recursos. De decir que no es un trabajo distinto del análisis de drogas habitual, pero sí que es uno que, que exige más especialización y dedicación. El fenómeno de las NPS pues arranca más o menos por el 2005 y no es a partir del 2009 cuando modifican completamente el mercado de drogas sintéticas. La velocidad a la que aparecen estas nuevas sustancias pues no tiene precedentes y prácticamente pues de media se detecta casi una sustancia nueva cada semana y esto es debido pues a varios factores. Eh, mm, se venden como sustitutos legales, aparte tienen la percepción de que tienen menos riesgo su consumo, la posibilidad de comprarlas de manera online. También ha afectado los cambios en la disponibilidad de las drogas tradicionales y eso ha hecho que emerjan nuevas y también han afectado los controles que se han ido implantando en los precursores de drogas. Y todo esto, pues digamos que ha empujado al mercado a buscar alternativas de drogas que no están fiscalizadas. Además, hay abundante información procedente de investigaciones farmacológicas disponible que ha permitido pues, recuperar compuestos descritos hace décadas. No es que sean nuevas del todo, sino que se conocían de antes, pero ahora han reaparecido en el mercado de drogas. Y todo esto pues ha complicado el trabajo de un laboratorio normal de drogas. Pues hay más compuestos, mezclas más complejas, necesidad de diferenciar isómeros, escasez de patrones, en fin. Eh, eh, Aquí podéis ver un poco de dónde vienen las las NPS. He puesto unos cuantos ejemplos. Algunas vienen pues de medicamentos fallidos, por ejemplo estos dos, el H7921 y el MT45, pues eran opioides que no llegaron a desarrollarse como medicamentos y han reaparecido como NPS décadas después de su síntesis. Otros salen como investigaciones de tesis doctorales, como por ejemplo el 25I NBOME. Otros son sustancias diseñadas ad hoc para el mercado ilícito, es decir, son nuevas sustancias sin precedentes farmacéuticos creadas directamente con fines recreativos. Otros salen derivadas de investigaciones psicofarmacológicas y derivadas de estudios experimentales y personales. En el caso de toda la serie de Shulgin, que era un químico farmacólogo que creó más de 200 compuestos y luego lo experimentaba en sí mismo y con un grupo de psiquiatras y con su mujer y luego escribió varios libros, entre ellos estos dos famosos, el Pical y el Tical, uno de fenitilaminas y otro de tristaminas. La primera parte es biográfica, pero la segunda parte describe una a una la síntesis y lo que experimentaba o lo que sentía con esos compuestos que creó. Otros compuestos vienen de sustancias farmacéuticas o sea, activas con uso médico en otros países, pero que no están autorizadas en la Unión Europea. Otras vienen de medicamentos en investigación, como en fase preclínica, como algunas benzodiazepinas, como por ejemplo el flualprazolam, que fue patentado en el 76, o el nifoxipam, que es un metabolito activo del flunitrazepam. Y recientemente, pues por ejemplo, los nuevos cannabinoides semisintéticos que proceden de transformaciones semisintéticas de compuestos naturales presentes en el cannabis, en la resina de cannabis, del THC o el CBD.
Naciones Unidas pues fija la definición de NPS como sustancia de abuso, pues ya sea en forma pura o preparado, que no está controlada por la Convención Única del 61 sobre estupefacientes ni por el Convenio de Sustancias Psicotrópicas del 71, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública. En este sentido, la Unión Europea también lo define en la misma línea, con sustancias, o sea, igual, pero que puedan entrañar riesgos para la salud o sociales. Y aquí podéis, todos los años se emite el informe europeo de drogas, y aquí os da una foto de cómo está la situación actual en Europa. Este año, pues, o sea, en el 2024 se detectaron 47 nuevas sustancias. Lo que llevamos de 2025 se han detectado 39 y hay 1043 bajo observación. Y de todas estas que se han ido detectando durante todos los años, hay 350 que se detectan cada año. Aquí podéis ver cómo ha ido evolucionando el fenómeno de las NPS, que no está disminuyendo, sino que se está transformando. El grupo más numeroso bajo observación son los cannabinoides, seguido de las catinonas, y preocupan los opioides, que son altamente potentes, unas sustancias muy, muy potentes, que ha habido como dos olas. Una primera ola del 2002 al 2019, que eran los derivados de fentanilo, con 38 derivados, y una segunda ola a partir de 2019 con la aparición de los nitacenos. Y todas estas nuevas sustancias pues suponen retos a la hora de analizarlas en el laboratorio. El principal reto al que nos enfrentamos es que no hay patrones de referencia. Como son nuevas, no existe o no se ha detectado la molécula, y hay escasez o incluso no hay patrones. La continua aparición de nuevas sustancias, también que la identificación a ciegas, es decir, no conocemos la composición inicial de la muestra, y entonces hay una alta incertidumbre en la búsqueda. Las mezclas cada vez son más complejas. También necesitamos métodos de screening con target, digamos, para identificar sustancias específicas, pero también necesitamos métodos de descubrimiento y también métodos ad hoc. Una vez que o tenemos la sospecha de que es una sustancia, buscamos en bibliografía y adaptamos un método para poder identificarla. El principal problema analítico, que son compuestos muy parecidos, por lo tanto las propiedades químicas y cromatográficas y espectrales pues son muy, muy similares, y es muy difícil distinguir entre análogos. La identificación de isómeros, que es necesaria porque hay algunos que están fiscalizados y otros no. Y en algunos casos más complejos requiere la elucidación estructural, y también cuando se trata de primera vez en España o primera vez en Europa, le hacemos el análisis completo. Eh, por esto también pues, se necesita instrumentación avanzada de resonancia magnética, gases masa, infrarrojo, líquidos masa, y personal especializado que puede interpretar todos estos análisis y llegar a una conclusión correcta. También te exige estar constantemente actualizado y con una vigilancia técnica activa en cuanto a artículos, bibliotecas y alertas internacionales, y también complica a la hora de fiscalizarla y de actualizar la normativa. Y también destacar, como ha explicado Eva, que el gas en masa es digamos, el equipo de referencia en un laboratorio forense de drogas. Ahora hay muchas de estas nuevas sustancias que se degradan en el masa, y ya tampoco nos podemos fiar del resultado que nos dé el gas en masa. Hay que analizarlo y saber interpretarlo, porque se ha dado el caso de muchos compuestos que se degradan y dan en el masa a otros compuestos que sí que están fiscalizados. Entonces estaríamos informando de una sustancia fiscalizada cuando en realidad no está fiscalizada. Eso ocurre, por ejemplo,
los NPOH que se convierten en los derivados 2C de Sulgin o unos análogos del LSD, el ALD52 y el 1P-LSD, que se degradan y se convierten en LSD. Aquí os pongo en azul la instrumentación que se usaba o se usa en un laboratorio clásico de drogas, que son gases masa, líquidos y un gases feed, pero con la aparición de las NPS en rojo se necesitan, no siempre, ya depende, porque cuando ya identificas una y tienes la certeza absoluta de que se trata de esa sustancia, en ese caso nosotros ese expediente nos guardamos muestras y ya lo usamos como patrón y lo podemos usar en gases masas para usar su tiempo de retención para analizar las muestras, pero es verdad que para análisis de NPS pues se necesitan otras técnicas y si os fijáis todas estas técnicas que se añaden dan información estructural, aparte de otro parámetro como puede ser el tiempo de retención. En el laboratorio disponemos de infrarrojos, a veces necesitamos conocer la masa exacta y solicitamos el análisis a nuestros compañeros del laboratorio de productos ilegales para que lo hagan con líquidos Q-TOF. Y cuando es primera vez en España o primera vez en Europa, pues la analizamos también por RMN, que las llevamos al CSIC, al Senkior, que en un principio no hacían el análisis y la interpretación, pero hace unos años montamos, digamos, un curso de formación interna y nos enseñaron, digamos, a hacer la interpretación y desde entonces pues también lo hacemos nosotros, aunque depende de la carga de trabajo, también hay veces que nos hacen ellos también la interpretación. Y luego hay otras técnicas que también serían de enorme utilidad, por ejemplo el gas acoplado a un infrarrojo que nos resolvería el problema de las mezclas en el infrarrojo o un gas con espectrometría de masa con alta resolución o un rama portátil. Aquí os pongo la evolución del análisis de muestras en el laboratorio, os pongo desde 2018, pero como veis ha ido aumentando constantemente con los años y en lo que llevamos de 2025 pues llevamos 2.367 muestras de NPS analizadas. Aquí en el laboratorio hemos identificado un total de 265 NPS distintas, siendo el mayor grupo las catinonas con 60, le siguen las fenetilamina y los cannabinoides sintéticos con 50. Una vez que la identificamos, nosotros tenemos que notificar, pertenecemos al sistema español de alerta temprana y junto a otros organismos y lo notificamos también al sistema europeo de alerta temprana a través del punto focal nacional, que en este caso es el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, y notificamos de dos maneras distintas dependiendo del caso. Anualmente, en enero, se envía un informe con los datos agregados, donde vienen todos los datos de todas las que hemos analizado, pero en el caso de si es primera vez en España o si es primera vez en Europa o si supone un evento de gran impacto para la salud pública, en ese caso se crea un case report en una base de datos de la EUDA, de la Agencia Europea de las Drogas, y ahí subimos toda la información que disponemos de ese caso, junto con los análisis para que otros laboratorios tengan disponibles esos datos. Igual nosotros también podemos acceder y tenemos disponibles pues, los espectros de masa, los infrarrojos y distinta información que es muy útil a la hora de enfrentarte a estas muestras. Aquí tenéis lo que considera EUDA los eventos de gran impacto para la salud pública. Como he dicho, la primera vez en un país, la primera vez en Europa. Hay algunas sustancias que por su peligrosidad están dentro de una lista de monitoreo intensiva. También hay que notificarlas según haciendo el case report y grandes incautaciones, en fin, dependiendo de la tipología, pues se informan o individualmente en el case report o ya con los datos agregados con el ASR anualmente. Se informa en la base europea de drogas, que esta es la base, que aquí
aquí se informaría en el case report, informaríamos esos casos y luego es muy útil porque tiene acceso a todas las sustancias que se han ido identificando, que son NPS, en las que te da, pues aquí tenéis un ejemplo del isotoniazepine, que es un nitaseno, es un opioide nuevo, que en octubre lo identificamos en el laboratorio y resultó ser que era la primera vez que se identificó en España. Y aquí pues tenéis las distintas sesiones de la base de datos y la que a nosotros es de gran utilidad es la de Analytical Methods, donde podemos encontrar toda la información analítica que luego nos sirve a la hora de analizarlo en el laboratorio. Aquí podéis ver de de las 265 NPS distintas que hemos identificado, de ellas 107 han resultado ser que era la primera vez en España, es decir, casi el 40% de las que hemos detectado, cuando la primera vez que la hemos detectado resultó ser que era primera vez en España, y luego de primera vez en Europa hemos detectado 3. En octubre hemos detectado 4 por primera vez en España, la Bizafone, que es una prodroga del diazepam, y luego un análogo del LSD, el 1S-LSD, y luego dos nitasenos, dos opioides. Y una vez que se han detectado y se han notificado, las NPS pueden llegar a fiscalizarse, puede ser a través de una propuesta nacional, como ha ocurrido recientemente con la fiscalización de varios cannabinoides semisintéticos, o por ejemplo la ketamina, que se considera NPS porque no está dentro de las listas internacionales de fiscalización. También puede ser a través de una decisión del Consejo de la Unión Europea, en este caso la Agencia Europea de Drogas, con todos los datos de los laboratorios y de los laboratorios y de los hospitales, pues evalúa las sustancias y propone a la Comisión Europea la fiscalización, y también a través de la decisión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Y con esto sería un poco todo lo que implica el trabajo de las NPS en el laboratorio. Muchas gracias por atender. Gracias, Rafa, por esta estupenda explicación de las NPS. Bueno, ahora tenemos un turno de preguntas. Me ha comentado Laura, si queréis realizar alguna pregunta por el chat o si nos la queréis enviar por email, lo que queráis, como vosotros prefiráis. No sé si hay... No sé si creo que no hay ninguna pregunta. Pues nada, entonces, muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos haberos dado... Ah, pues, a ver si hay una pregunta. No, creo que no. Ah, sí, Sí. Violeta. Violeta tenía una pregunta. Pues Violeta, si la quiere realizar. Sí. No, de vuelta. Es que creo que van con un poco... La La escribo, escribe. sí, vale. Bueno, nos esperamos un poco a que Violeta escriba la pregunta. No sé si tenéis alguna otra pregunta que podamos ir resolviendo. Si no, nos esperamos aquí. Ah, de Sol. Bueno, son las preguntas si tenemos los recursos necesarios para tanto trabajo. La verdad que, sobre todo, a nivel de personal estamos bastante escasos. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, ahora mismo solo hay una persona en el laboratorio analizando, hay otra persona que está de vacaciones y, en fin, que no, y Rafa y yo. O sea que ahora mismo estamos 4 personas en el laboratorio, que como os podéis imaginar es bastante insuficiente para toda la carga de trabajo que hay. Esperamos que pueda incorporarse más personal. Y en fin, esto es lo que hay de momento. La verdad es que bastante poca gente estamos, la verdad. Violeta, que pregunta que si la legislación al ser de los años 60-70 se está quedando desactualizada.
Bueno, las listas de fiscalización se van, como ha comentado Rafa, pues se van actualizando y quizá para lo que está más desactualizado quizás sería el tema del cannabis, pero en realidad a ver, en realidad lo que se va, lo que es importante es que las listas se vayan actualizando y las listas sí que cuando se van detectando nuevas sustancias y se van viendo que son peligro para la salud, pues se van actualizando. Sí, es verdad que es muy antigua, pero en fin, lo importante es que se vayan actualizando las listas. No sé, Rafa, si tú quieres decir alguna cosa. Sí, no, añadir eso que todos los años, digamos, Naciones Unidas incluye nuevos compuestos según se van identificando y también por parte de la Unión Europea también se va actualizando. De hecho, se actualizó la normativa de la Unión Europea para que el procedimiento de fiscalización fuese más rápido. Si hay una nueva NPS que se detecta que ha causado brotes de intoxicación e incluso muertes, ahora el procedimiento es bastante más rápido. Harían como un informe inicial, luego un informe de evaluación de riesgo y en pocas semanas, no recuerdo ahora cuánto, se podría fiscalizar. Vale. Bueno, muchas gracias, Gracias. Rafa. Por lo que parece no hay más preguntas en el chat, por lo que vamos a dar por finalizada la sesión. Así que nada, daros las gracias por dar esta sesión tan entretenida y nada, y a todos por participar. Muchas gracias. Adiós, buenos días, muchas gracias. Adiós, buenos días, muchas gracias.